la primera ponencia, que es de la doctora Iliana Saldaña. La doctora es profesora de la Cátedra de Neumología en la Universidad Americana y también es especialista pues, en neumología y en broncoscopía. Pues le dejo a su disposición, doctora. Gracias, doctor Ramos, por la introducción. ¿Se ve la pantalla o todavía no se ve? Sí, se ve la pantalla. Sí, perfecto. Déjenme poner el puntero. Vale. Déjenme minimizar esto aquí. Ahora sí. Bueno, muchas gracias por la invitación que me han hecho. Me siento muy honrada de poder participar con esta ponencia. El tabaquismo es un tema, pues, que a pesar de que parezca que es solamente del neumólogo, pues su impacto en la salud abarca muchas otras especialidades y pues el poder ofrecer un poquito, un granito de arena al respecto de esta enfermedad, pues me alegra mucho en esta tarde de hoy. Pues como mencionó el compañero Ramos en los videos que colocó, en verdad el tabaquismo a nivel mundial es una de las principales causas de enfermedad y muertes prevenibles. Es una adicción muy frecuente y pues su impacto en la vida diaria cobra muchas vidas, casi 7 millones de vidas al año, y se estima que para el 2030 esto se incrementa a 10 millones. El mismo está relacionado con casi que las 5 principales causas de muerte a nivel mundial, no solamente a nivel respiratorio, sino también a nivel cardiovascular, incluyendo también su impacto a nivel del cáncer, que pues muchos cánceres se ven relacionados con el consumo del tabaco. Dentro de los países que más fuman, pues tenemos países que fuman muchos, como por ejemplo Kiribati, que es una nación al noreste de Australia, que en verdad los bajos impuestos que tienen en su país es lo que hace extremadamente pues, agradable para los consumidores el tener este vicio, ¿no? Lo mismo que Montenegro, lo mismo que Grecia, por eso esos índices tan altos de tabaquismo. Y pues en contraste con países africanos donde pues no tanto por impuestos altos, sino por ser países de tercer mundo con niveles económicos bastante bajos, que hacen pues que no tengan tanta índice de tabaquismo. Y pues, ¿qué pasa con nuestro país? Panamá, yo creo que en muy pocas cosas estamos en primeros lugares, y pues en cuanto a tabaquismo somos casi que en cuanto a prevalencia en la población general, un valor muy, muy bajo, 6.1% en comparación con otros países de la región, que pues esto se ve producto de las fuertes leyes que se han establecido en nuestro país, que pues más adelante les comunicaré. Pero pues para que vean que dentro de todo estamos haciendo las cosas bien en Panamá. Lo mismo en cuanto a la tasa de prevalencia, si bien se ve que en jóvenes la tasa es mucho mayor que en adultos, pues por todos los componentes que tiene el tabaquismo, esta parte de la influencia de tal vez querer demostrar la adultez temprana o querer demostrar que nadie manda a los jóvenes y demás, hace pues que consuman un poquito más que los adultos, y también pues los adultos tienden a estar más en contacto con todas estas campañas que llevan a incentivar que no fumen. Entonces, pues el tabaquismo como tal es una enfermedad y es lo que nunca debemos olvidar. Así como la presión alta se llama hipertensión arterial, el consumo del cigarrillo se llama tabaquismo, y esto es de manera crónica y producto de la adicción que causa. Y es por esto que la charla la puse desde la perspectiva del neumólogo, porque al final el tabaquismo es una enfermedad basada en una adicción. O sea que pues no solamente es del neumólogo, se involucra también el psiquiatra. Tiene repercusión a nivel cardiovascular, por lo que el cardiólogo también se involucra. Tiene repercusión a nivel de otras comorbilidades como diabetes, como cáncer, por lo que otros especialistas también están involucrados.
Y en verdad, una de las razones más importantes por la que fumar lleva a largo plazo es esta dependencia que hay a la nicotina, como bien pusieron en el video, pues es esta sustancia la que se involucra en todos esos componentes psicológicos sumados a la parte de la habituación, sumado a la parte de las influencias genéticas que puede tener el paciente, que pues a nivel del cerebro lleva a una liberación de dopamina que se traduce en placer, principalmente placer, y pues ahí tiene un componente agregado de supresión del apetito que también pues hace un refuerzo en donde el paciente deja de comer y consume cigarrillo. Entonces pues vemos que la nicotina lleva entonces a una dependencia física por el efecto que tiene a nivel del cerebro, que se traduce en placer, y esto es la parte del efecto psicoactivo que tiene, ¿no? El consumo compulsivo debido a ese deseo de mantenerte en ese placer que te produce, y pues la parte psicoactiva en donde se da un refuerzo a medida que se continúa consumiendo. Entonces, pues el humo del tabaco, y me gusta esta imagen porque hasta hace un par de años se refería al tabaquismo como solamente al cigarrillo o al tabaco. Hoy en día no es solamente el cigarrillo y el tabaco los que causan un gran problema. Tenemos el vaping, tenemos cigarrillos electrónicos, tenemos los HEETS, que son pues dispositivos donde el tabaco enrollado en el papelito especial es calentado por este dispositivo electrónico, y lo que hace al final es que en verdad se produce un vapor más que humo, ¿no? Y tiende a ser para las personas que están alrededor no tan molesto como lo es el cigarrillo. Pero pues al final los componentes siguen estando allí. Tenemos carcinógenos, tenemos hidrocarburos aromáticos, tenemos bencenos, tenemos tóxicos, tenemos radicales libres de oxígeno, que en diversas medidas, ya sea en mayor o menor proporción, terminan causando inflamación a nivel celular, muerte celular, terminan causando predisposición a infecciones, daño en el ADN, modificaciones epigenéticas en los telómeros que terminan causando pues alteraciones en todos estos mecanismos de regulación de las células y que se traducen en predisposición a ciertos tumores. Todavía está pues por definirse si los cigarrillos electrónicos también tienen su efecto a nivel de sobreproducción de moco, de obstrucción de la vía aérea, EPOC, enfisema. No es que no la causen, es que simplemente no hay todavía suficientes estudios para poder demostrar los mecanismos que lo causen secundario al humo, a la exposición al cigarrillo electrónico, y pues pasa lo mismo con la parte de los tumores. Entonces, no solamente a nivel pulmonar, que yo creo que es lo más importante, sino que el factor de riesgo del consumo del tabaco a otros sistemas es importante. A nivel cardiovascular, la enfermedad coronaria, los infartos, enfermedad vascular periférica, insuficiencia cardíaca, la parte del perfil lipídico que pues empeora esta parte, niveles más altos de colesterol, LDL, disminución del HDL, que es protector, por lo que predispone a formación de placas ateromatosas que condiciona entonces enfermedad cardiovascular, ya a nivel corazón, cerebro, periférico, también a nivel de alteraciones de la coagulación, porque pues aumenta plaquetas, síntesis de prostaglandinas, que tiene que ver con la adhesión y agregación plaquetaria, aumentas también tromboxanos, trombina fibrinógeno, por lo que aumenta formación de trombo, y pues no solamente a nivel circulatorio, sino también más allá del sistema respiratorio y circulatorio, ¿no? Tenemos afectación, repercusión de osteoporosis, eventos posoperatorios, retrasa las cicatrizaciones, alteración a nivel del embarazo, partos prematuros, o sea que su impacto a nivel del sistema, de los diversos sistemas en el cuerpo, pues es muy, muy, muy llamativo. Ya dejando a un lado la parte de los efectos sistémicos, quiero hablar un poquito más del mismo hecho del tabaquismo, o sea, de la enfermedad como tal, en donde pues
llama la atención estas diversas etapas del inicio del consumo y cómo influyen a lo largo de la vida de la persona que lo inicia. ¿En qué quiero hacer a colación con esto? Todo este camino, desde la fase de preparación, iniciación, experimentación, habituación y adicción, que termina pues ya desencadenando esta necesidad por la nicotina, mientras más temprano lo hace la persona, más difícil va a ser que lo deje, que logre dejar esta adicción. Y tiene que ver con ese hecho de que la nicotina tiene un efecto a nivel del cerebro, por lo que un niño o un adolescente, mientras más joven está, menos desarrollado está su cerebro, por lo que estos mecanismos que se activan durante las edades tempranas van a acostumbrarse más temprano a esa recompensa y ese placer que causa, y por lo tanto va a ser más difícil que dejen de fumar. Y es por esto que me gusta este ejemplo donde diversos factores psicosociales de riesgo, por ejemplo, publicidad, gracias a Dios después de la ley antitabaco, ha bajado enormemente la publicidad que había, pero antes usted veía cada 5 minutos en la televisión a un hombre apuesto con una camisa blanca en un caballo, cabalgando por las praderas de Estados Unidos, muy varonil, y pues con un cigarrillo en la mano, Marlboro al final de la propaganda, y todos los chicos jóvenes querían reproducir ese ejemplo de virilidad que manifestaba. Y pues hoy en día este actor que estaba en las propagandas de Marlboro, pues falleció de cáncer de pulmón. Entonces, lo que traigo es que desde la preparación, o sea, desde que se empieza a introducir la idea de fumar, el niño, en este caso el adulto joven, siempre puede dejar de fumar. O sea, si simplemente dice no, logra nunca fumar. Vamos a decir que por la presión de amigos, la disponibilidad que tenga acceso al cigarrillo, o que crea que pues fumar no pasa nada, un cigarrillo, un jale, como dicen, no pasa nada, llega entonces a su fase de iniciación y lo empieza a hacer esporádicamente. Si se logra intervenir a tiempo, puede no fumar más. Vamos a decir que no lo logramos y sigue experimentando y haciéndolo esporádicamente, y llegamos entonces a la adolescencia o a la edad de adulto joven, donde por situaciones sociales vamos a decir que solo fuma cuando sale y cuando se toma una cerveza, pero vale, es que sale 4 días a la semana, entonces ya lo hace irregular, pero repetidamente en esta fase de experimentación que lo va a llevar eventualmente a su fase de habituación. Termina siendo un hábito para esa persona, donde si no encuentra nada que choque contra ese hábito, nada que se lo impida y que lo haga dejar de fumar, pues va a desencadenar y va a llegar a su fase de adicción, donde va a tener la necesidad de consumir nicotina. Y es por esto que pues de esta persona no fumadora que pasa por estos factores de iniciación que pueden ser personales, puede estar influenciado por componente social y puede estar también influido por el componente ambiental, o sea, que tenga exposición a publicidad, costo accesible, disponibilidad, entonces eventualmente lo va a llevar a ser un fumador y va entonces a tener mecanismos de mantenimiento y consolidación de esta conducta que va a retroalimentar esta adicción y va a hacer que sea cada vez más difícil no lograr controlarlo. Y es por esto que aquí la parte farmacológica y los diversos condicionantes psicológicos son muy importantes. Teniendo en cuenta este problema, teniendo en cuenta esta problemática, voy a abrir el chat solamente un momento por si es... Ok. Ajá. Teniendo en cuenta esta problemática, se llevó a que no solo Panamá, sino diversos países del mundo tomaran la decisión de que hay que establecer leyes para prohibir el fumar. ¿Prohibir en qué sentido? Lastimosamente existe el libre albedrío y a no ser que seamos un país comunista, la persona es libre cuando es mayor de edad de decidir. Entonces, ¿cómo puede una ley lograr controlar esto? Pues esta ley lo que hace es, primero,
a tomar medidas para controlar el consumo del tabaco. ¿Cómo lo hago? Limitando el permiso de fumar en áreas comunes, oficinas, trabajos, restaurantes, casas. Si usted, por ejemplo, gracias a esta ley, usted como dueño de la casa fuma, pero la señora que limpia en la casa no fuma, lo puede denunciar a usted, a pesar de ser su empleador, de que usted está afectando su salud y usted puede ser multado. Entonces, esto se logró con la ley 13 del 24 de enero de 2008 y Panamá es el segundo país en el mundo que establece esta ley después de Uruguay. Esto fue un cambio muy, muy significativo dentro de las políticas y esto sumado con la ley 69 del 6 de noviembre del 2009 que aumentó los impuestos que tenían los cigarrillos casi a un 100% y permitió que el 50% de estos impuestos, porque claro, el otro 50% tiene que usarlo el Estado, este 50% es distribuido a las instituciones de salud y permitió que se establecieran las clínicas de cesación de tabaco, los programas de cesación de tabaco, donde se involucran neumólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, o sea, es un equipo. Entonces, este impacto a nivel de la población general se tradujo en un gran cambio. Les traigo a colación, no es por echar en flores, sino hice un trabajo de investigación durante mi periodo de residencia. Mi población fue bastante pequeña en el sentido que lo utilicé en médicos residentes que laboraban en el hospital donde yo estaba haciendo mi especialidad y logré documentar que un 4.5% de los mismos eran fumadores activos y 10% había dejado de fumar. ¿Y esto cómo se traduce? Estos números en porcentaje, Panamá, que es esta raya, comparando con un estudio previo de un colega que hoy en día es ginecólogo, el doctor Ariel Veces, que realizó en médicos residentes e internos del mismo hospital, para 2005 era de un 18%. Recordemos que en 2008 se da la ley antitabaco. Tenemos para 2013, que es la encuesta GATS, que es de la encuesta mundial de tabaquismo, pues con los datos de Panamá, a un 6.1%, y la encuesta que realicé yo en 2018, un 4.5%. O sea, esto es a lo que me refiero con el impacto de esta ley a nivel de dejar de fumar, impacto que se traduce en un descenso evidente. Y pues comparando a Panamá con otros países del mundo, por ejemplo Nigeria 21%, Italia 44%, Ecuador 32%, México 19%, pues los valores son bastante buenos en comparación con otras latitudes. Lo mismo en cuanto a aquellos que tenían historia de haber fumado, pues para 2005 el porcentaje de personas que referían a haber fumado era el 41% de médicos residentes, y para el 2018 en verdad solamente un 10%. O sea, esto demuestra el importante impacto que tienen las leyes en cuanto a el tabaquismo. Un ejemplo pues bastante bonito para poder expresar esta situación. Y pues dentro de este estudio también realizó una pregunta sobre cuál es la probabilidad con la que ustedes en ese entonces informen y aconsejen, ya sea pacientes, familiares, amigos, comunidad en general, de que dejen de fumar, de los perjuicios que tengan. Y pues casi el 86% dijo que es muy probable que lo hagan. En este sentido llamó la atención que no era cero el porcentaje de médicos que decían que nunca lo dirían. El estudio no incluyó el por qué lo decían, pero pues llamaba la atención que muchos de estos, de los que respondían que nunca habían dado consejo o era poco probable que lo hicieran, en verdad correspondía a su mayoría a personal de médicos residentes que no estaban en áreas clínicas, eran más que todo las áreas de apoyo, áreas ancilares, y pues lo importante es que la gran mayoría sí era muy probable que diera recomendaciones, aconsejara a sus pacientes y familiares de dejar de fumar. ¿Y por qué esto es importante? Se ha documentado en verdad ampliamente la influencia que tiene el médico en los programas de cesación de tabaco.
en los programas de control de consumo del tabaco. Y un estudio muy bonito que leí se dio en Canadá, donde documentó diversas medidas para lograr un impacto en la población, para lograr sustentar que dejen de fumar. Y pues ellos documentaron que con tan solo 30 segundos de su tiempo, chicos, 30 segundos es literalmente decir, buenos días, ¿cómo está usted? 30 segundos es decirle, el paciente te documentó que fuma. Le recomiendo que por favor deje de fumar por usted, por su familia, por sus hijos, por su familia, por lo que usted tenga cercano a usted y por usted mismo, deje de fumar. Esos 30 segundos se traducen en un doble o hasta un triple de posibilidad de que ese paciente deje de fumar, documentado con un estudio científico. Entonces, pues esta recomendación parece tonta, parece pues muy banal, muy sencilla, pero tiene un impacto. Por otra parte, también hay otros reportes que muestran que en verdad el porcentaje de médicos que fuman tiende a ser el mismo porcentaje de médicos que puede que no ofrezcan un consejo de dejar de fumar, tanto porque pues reconocen que el riesgo existe y ellos mismos no hacen caso, así como el hecho de que ellos no se perciban como ejemplo. Así que yo creo que el primer paso está en empezar por uno mismo, ¿no? Para dar el ejemplo. Y pues, ¿qué pasa cuando el paciente deja de fumar? Lo más bonito de esto es que ocurre casi que inmediatamente. 20 minutos después de que el paciente deja de fumar, su frecuencia cardíaca baja. 12 horas después, ya los niveles de monóxido de carbono a nivel de la sangre bajan a niveles normales. De 2 semanas a 3 meses, el riesgo de infarto empieza a disminuir, su función pulmonar empieza a mejorar, o sea que su impacto en la salud ya empieza a ser evidente. De 1 a 9 meses, en verdad la disnea, la tos empieza a disminuir. Al año, el riesgo coronario empieza a bajar casi a la mitad. A los 5 años, el riesgo cardiovascular o el riesgo vascular de stroke también baja, casi como si no fumara. A los 10 años el riesgo de cáncer es similar al que si nunca hubiera fumado, el cáncer de pulmón es similar a que si nunca hubiera fumado, y pues a los 15 años el riesgo coronario es nulo. O sea que con el simple hecho desde el primer momento en que deja de fumar, ya se traduce en un impacto en la salud. Y como les mencioné durante la parte del efecto, por ejemplo, un paciente que se va a someter a una cirugía debe dejar de fumar por lo menos 4 semanas antes para evitar tener riesgo de complicación de herida quirúrgica, y debe dejar de hacerlo por lo menos 6 semanas para no tener complicaciones pulmonares. O sea que pues hay cirugías que no son electivas, hay cirugías que emergen, que urgen, una apendicitis, un accidente automovilístico, una pierna fracturada. O sea, son cosas que surgen y no nos va a dar chance de dejar de fumar. Entonces, tener en consideración el riesgo que tenemos para las cirugías. Y pues claro, lo difícil de esto es que el tabaco, el tabaquismo como tal, no es solamente una dependencia. Sí, tenemos la dependencia física, todo esto que les expliqué de la nicotina, de la liberación de dopamina, el placer, pero esto se traduce en una dependencia psicológica. La persona que fuma quiere seguir teniendo el placer del consumo del cigarrillo, o sea, de la nicotina. Y esto también lleva a una dependencia social, porque pues si la sociedad te incentiva o te obliga a hacerlo, tu sociedad circundante, sumado al placer, a la recompensa que te produce, sumado a esta liberación dopaminérgica, pues va a ser muy difícil que logremos dejarlo, ¿no? Más porque existe el síndrome de abstinencia a la nicotina, que es ese deseo imperioso que tienen las personas de fumar. Empieza a ocurrir casi a las 24 horas que dejan de fumar. A los 20 minutos tengo beneficios porque mi frecuencia cardíaca empieza a bajar, pero por ahí mismo está mi cerebro activado para pedirte que vuelvas a fumar porque la necesidad de sentir ese placer está presente, y pues puede durar hasta 4 a 6 semanas. Y créanme que una persona irritable, deprimida,
con dificultad para concentrarse, agitado, que no pueda dormir, impaciente, con hambre continuamente, porque recordarán que parte del efecto dopaminérgico es esa supresión del apetito, pues esta persona no va a estar feliz, no va a estar tranquila. Y entonces, ¿qué va a decir? Pues yo necesito mi cigarrillo para volver a estar bien y ¡pum! Empiezo a fumar de nuevo. Y es por esto que es tan difícil dejar de fumar para la persona. Lo primero que debe haber es el deseo de querer dejarlo, ¿no? La persona, esto es lo que le llaman la frase de precontemplación, ¿no? El que está fumando, y pues le viene la idea de querer dejar de fumar y es aquí donde pasa la contemplación. Empieza a pensar que es una buena idea, que puede empezar a dejar de fumar y viene entonces dos caminos que puede tomar. O decidir intentar dejar de fumar, que es lo que lo prepara para la acción de poder dejarlo, o simplemente no hacerlo y seguir en esta fase de precontemplación y contemplación. Entonces vamos a decir que lo decidió hacer, lo intentó y llegó a la acción de hacerlo. Esta persona puede o tener una recaída o llegar a la abstinencia como tal en donde se logra mantener sin fumar. Entonces, pues este laberinto, este ciclo, siempre lo tenemos que tener presente como médicos tratantes, ya que el tabaquismo, como les dije, es una enfermedad adictiva, crónica y recurrente. Estos procesos donde la persona trata de dejar de fumar son un ciclo. Empieza a contemplarlo, se prepara, toma acción, empieza el mantenimiento, puede dejar de fumar o puede recaer y tenemos nuevamente que incentivarlo. O sea, si tenemos necesidad de retroalimentar al paciente continuamente, hay que hacerlo. 30 segundos, chicos. Tómense cada consulta que tengan con un paciente para que deje de fumar, tanto la persona que fuma como para sus familiares, para que retribuyan o para que incentiven a la persona que fuma que deje de fumar, porque los fumadores pasivos también son víctimas del cigarrillo. Entonces, ya para la parte final de la presentación, sobre las intervenciones que tenemos para que la persona pueda dejar de fumar, pues lo primero que hay que hacer es preguntar si lo hace. Preguntar si esa persona fuma, preguntar si hay alguien que fuma, preguntar si el vecino fuma, porque pues si yo vivo en un apartamento y estoy en el balcón tomándome una cerveza un sábado por la tarde y el vecino de abajo está fumando, pues a mí me llega ese humo. Entonces, ese interrogatorio es importante. Siempre le decimos lo de las 5A, averigüe si usa tabaco, aconseje que deje de fumar, analice e investigue si realmente tiene el deseo de dejar de fumar, asista en este proceso, dígale las opciones que tiene el paciente, dele seguimiento, arregle que tenga seguimiento. O sea, esas 5A son importantes porque eso es lo que me va a permitir que mi ciclo, que es el que les coloqué acá, termine en permitir mantenimiento y que el paciente logre dejar de fumar. Entonces, dentro de las intervenciones que tenemos, lo bueno es que tenemos un abanico extenso, tenemos tanto intervenciones no farmacológicas como farmacológicas. Dentro de las no farmacológicas, las terapias conductuales son muy importantes y en esto se basan las clínicas de cesación de tabaco. En las clínicas de cesación de tabaco se hacen grupos, así como lo que pues, conocen como alcohólicos anónimos, esto es fumadores anónimos, en donde se ven los causantes o qué predispuso a esta persona, se ve si empezó a fumar a edad temprana, a edad tardía, porque como les dije, mientras más temprano empieza a fumar en su vida, más difícil va a ser que deje de fumar. Se ve si necesita apoyo familiar, apoyo económico, y pues se complementa con las medidas farmacológicas, que tenemos nicotínicas y no nicotínicas. Dentro de las nicotínicas, pues son estas, las llamadas terapias de reemplazo nicotínico, que son sus siglas TRN, que pues lo que hacen es que de una manera alterna permiten a la persona adquirir la nicotina, ¿no? Para así reducir estos síntomas de abstinencia. Tenemos opciones de gomas de mascar, inhaladores, tenemos los parches de nicotina y en verdad, pues, cabe destacar que no es lo mismo a fumar que con estos dispositivos, empezando que no entran al sistema de la misma manera, por lo que el mecanismo de acción tiende a ser un poquito errático, varía entre productos, pero
el riesgo cardiovascular es muy seguro, o sea que en verdad no tienen riesgo, así como lo tiene el cigarrillo, ¿no? Ya sea que lo hagan a través de la nariz, o sea que la nicotina penetra por la mucosa nasal, los chicles pues por la mucosa oral, los parches penetran pues a través de la piel y pues dentro de las terapias de reemplazo, me gusta esta gráfica porque pues primero que es los niveles de nicotina en plasma contra el tiempo, ¿verdad? Acá tengo 120 minutos, o sea que son 2 horas, y pues es muy evidente que el rombo rojo, que es el cigarrillo, es el que va a tener niveles mucho más altos de nicotina en un tiempo mucho más rápido, pues por supuesto, este es el causante de la adicción. Pero pues vemos que también, por ejemplo, de las bolitas azules que son la goma de mascar o el spray nasal, también tienen un inicio, unos niveles de nicotina en los primeros minutos bastante altos, a diferencia pues de los parches que viene un poquito más lento, ¿no? Lo bueno que tiene entonces los parches es que su liberación es progresiva, por lo que se mantiene elevado por mucho más tiempo cuando la goma de mascar o los sprays nasales empiezan a bajar en sus concentraciones. Entonces, pues esta utilidad de esta terapia de reemplazo nicotínico en verdad es mientras la persona va bajando su consumo de cigarrillo. Por ejemplo, una persona que se fuma 2 cajetillas al día son 40 cigarrillos. Yo no le puedo decir a esa persona que deje de fumar mañana porque el síndrome de abstinencia que va a tener va a ser tan fuerte y no lo va a lograr. Entonces yo empiezo a bajar la cantidad de cigarrillo que consume mientras le introduzco estas terapias de reemplazo nicotínico, que se la puedo dejar por un periodo más o menos de unas 8 semanas, o sea, más o menos unos 2 meses, mientras va bajando su nivel de consumo de cigarrillo y pues dejándolo como hasta un tope de 3 meses. Y mientras estoy ofreciéndole al paciente también las terapias conductuales y puedo ofrecerle también terapias no nicotínicas, que tengo 2 opciones. La primera aprobada, que es el bupropión, es un antidepresivo de liberación prolongada que pues su acción es directa inhibiendo los receptores nicotínicos de acetilcolina y también inhibe el receptor transmembrana de dopamina, o sea que tiene una doble acción. Pero el mecanismo con el cual lo logra hacer, pues todavía no está muy claro y al final este efecto antagónico y dopaminérgico, pues compensatorio, hace que sí, tenga su beneficio en las mejoras de abstinencia a largo plazo, pero pues no tienden a ser inmediatos, puede predisponer a un riesgo de suicidios en los pacientes, de convulsiones, por lo que no lo puedo dar en pacientes que ya tienen depresión documentada. La depresión y el tabaquismo tienen una relación muy estrecha, así que mucho cuidado con estos pacientes. Y pues lo otro es que los niveles terapéuticos demoran un poco en alcanzarse, por lo que tengo ese riesgo de que el paciente demore una semana con el medicamento para lograr algo de alivio, ¿no? Y puede que durante ese tiempo el paciente lo deje de utilizarlo, o sea que la parte conductual es muy importante. Tiempo en que se extiende, se lo puedes dejar unos 6 meses y evalúas a ver si el paciente cómo se siente, si realmente está teniendo efecto o no el que haya dejado de fumar, si tiene los mecanismos para pues mantener el deseo de dejar de fumar, los mecanismos familiares, personales y demás. Y pues la otra opción que tenemos es la vareniclina. La vareniclina fue aprobada por la FDA en 2006 y pues ha sido como un santo grial para el tabaquismo. Tiene un mecanismo de acción único. En verdad, no es un reemplazo de nicotina, tampoco es un antidepresivo. En verdad tiene un efecto a nivel de agonista del receptor de nicotina, que es un agonista parcial, por lo que tiene propiedades tanto agonistas como antagonistas, ¿no? Proveyendo un beneficio en que alivia el deseo de fumar, por lo que no va a tener tanta abstinencia, pero va a bloquear la recompensa que produce. Y es esto que está acá. Me gusta este esquema.
Normalmente cuando llega la nicotina a su receptor, pues activa este receptor, los receptores de dopamina en el cerebro con su consumo rápido y van a terminar liberando la dopamina, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando dejo de fumar? Simplemente no recibo la activación del receptor y lleva entonces al síndrome de abstinencia, que como ya les dije, se traduce en síntomas muy molestos para el paciente. Pues, ¿qué hace la vareniclina? La vareniclina bloquea el receptor, pero lo activa a la vez. O sea que comparativamente en cuanto a la liberación de dopamina es mucho menor, es una liberación moderada, por lo que el paciente no va a tener ese síndrome de abstinencia, no va a quedar con ese deseo, esa sed de fumar, pero tengo bloqueado al receptor, por lo que poco a poco va a dejar de necesitar consumir el cigarrillo para lograr el efecto. Y pues el inicio de acción es súper rápido, es casi en 3 a 4 horas. O sea que al final esa unión que tiene el receptor es muy positiva para el paciente. Y les traigo este estudio donde comparan los efectos, o sea, la tasa de respuesta obviamente es que el paciente deje de fumar, de la vareniclina versus el bupropión versus el placebo. Obviamente el placebo simplemente es que el paciente se le diga deja de fumar y se le apoye con las terapias conductuales. Y pues estos dos estudios, bastante buenos en su metodología, los compararon y pues la tasa de respuesta del 44% es casi un 50%, es muy, muy alta con la vareniclina. Y pues el efecto casi que como el bupropión, pues que tenemos que darle una primera semana y que para la segunda semana es que se logra realmente su efecto de que ya el paciente puede dejar de fumar, pues uno empieza con una pastilla al día, que al cuarto día aumenta la dosis a 2 veces al día, y ya después del día 8, en verdad es que se considera, por eso es que cambia de color de azul a verde, en que ya puede dejar de consumir el cigarrillo y esto mantenerlo, como les dije, por hasta unos 6 meses, reevaluando al paciente continuamente para ver cómo está sus mecanismos de apoyo para dejar de fumar, realmente si ha cambiado en algo, sus síntomas de abstinencia y demás. O sea que tenemos ese aporte para ayudar al paciente. Y pues como conclusión ya de la presentación, el tabaquismo es una enfermedad, es adictiva, es crónica, es recurrente, causa muerte, tenemos métodos de controlarlo y pues hay un descenso en las medidas, en la frecuencia del tabaquismo en Panamá, estimulado e incentivado por las leyes que se establecieron y ustedes como personal de salud no deben de olvidarlo siempre, siempre no duden en recomendarle a su paciente que deje de fumar. Solo 30 segundos le toma y eso causa pues un gran impacto y pues el 31 de mayo, que creo que es como el estímulo de este foro, se estableció por la Organización Mundial de la Salud como el Día Mundial sin Tabaco, pues para poder señalar tanto los riesgos de fumar como fomentar entonces las políticas eficaces para lograr disminuir el consumo del tabaco en la población general. Les está presentando la licenciada Clara Serracín, licenciada en Nutrición y Dietética, graduada de la Universidad Latina de Panamá, y pues licenciada tiene toda la disposición para presentarnos y conocer la charla que nos va a presentar. Muchas gracias. Bueno, como dijo el estudiante Carlos Ramos, ¿cierto? Sí, sí, sí. Yo soy la licenciada Clara Serracín Callender y hoy les voy a dar un pequeño vistazo del tabaquismo desde el lado de la nutrición. Uy. Ok, ahora sí. Bueno, como sabemos, en el mundo mueren alrededor de 8 millones de personas a causa del tabaquismo, ya que esta está dentro de las 10 primeras causas de muerte, dentro de las causas de mortalidad. Y en nuestro país, para combatir este hábito, han habido diversas medidas donde
principal y la más importante ha sido la Ley 13 del 2008. Y para continuar, para el combate contra el tabaquismo, el MINSA ha establecido lo que son las clínicas de cesación de tabaquismo, con el objetivo pues de ayudar a estas personas a dejar el tabaco, y dentro del proceso de cesación debe estar lo que es la nutrición. Ok, como bueno, ya la doctora ha hablado, hay diversas consecuencias por el hábito de tabaquismo. Entre ellas está lo que es la enfermedad cardiovascular, ya que la nicotina y el monóxido de carbono, que pues, son las sustancias contenidas en el tabaco, pues causan daño cardiovascular. Además de esto, pues por acciones procoagulantes. Y el tabaco es causante del 40% de las muertes cardiovasculares y 18% de las cerebrovasculares. Como ya dije al principio, pues esta es causa de 8 de las 10 primeras causas de muerte. Dentro de las consecuencias también está lo que es el cáncer, donde la evidencia nos dice que del 75 al 80% de los cánceres están relacionados pues a los cancerígenos químicos que están dentro del tabaco. Y algunos cánceres relacionados con el tabaco está lo que es el cáncer de boca, faringe, laringe, esófago, estómago, páncreas, cuello uterino, riñón, sistema sanguíneo, especialmente pues el cáncer de pulmón. También está lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde pues el tabaquismo es una de las principales causas de esta enfermedad. Y de los fumadores que consumen pues más de 20 cigarrillos al día, mayores de 40 años, del 40 al 60% padecen de lo que es bronquitis crónica, y el 15% pues llega a padecer de EPOC. Además del enfisema, que pues también es parte importante de las consecuencias por el tabaco. También está lo que es la función renal, donde se relaciona con prevalencia de enfermedades renales, y pues tienen un riesgo triplicado los fumadores de llegar a deterioro de la función renal, a más que una persona que no consume el tabaco. Entonces, existen estudios, existe un estudio en Inglaterra donde se utilizaron adultos entre los 35 y los 45 años, donde se evaluó lo que el consumo de la persona fumadora, donde se indica que el aporte de lo que es fibra, betacaroteno, vitamina E, es muy bajo en fumadores versus los no fumadores. También indicó que el consumo de energía, o sea, de calorías, en hombres fumadores, pues es mayor a las personas que no fuman. Y también un pequeño grupo, pues sí consumía adecuadas grasas poliinsaturadas, fibra y vitamina C, pero es una como excepción, podríamos decir, a la regla. Entonces, se dice que debido al tabaco, los fumadores tienden a consumir ciertos alimentos más que otros. Estos alimentos serían alimentos altamente condimentados, con alto contenido de sodio, azucarados, como lo son las bebidas gaseosas, y alcohólicas, y entonces dejan de lado lo que es el consumo de frutas y vegetales. Entonces, se asocia que el consumo del cigarrillo está asociado, valga la redundancia, a una alteración de la percepción del gusto. Entonces, el tabaco lo que hace es que como que reduce el gusto por pues, alimentos que pues, son más saludables, más recomendables para su salud, y tienden a elegir aquellos que, como ya mencioné, tienen alto contenido de azúcares, de grasas y de sodio debido a el tabaco y la alteración del gusto que este causa. Dentro de cuando ya venimos a lo que es la sensación del tabaquismo y cómo la nutrición entra dentro de esto, durante el proceso el fumador tiende a aumentar de peso por dos razones. Uno es porque se recupera prácticamente de inmediato lo que es el gusto y el olfato,
y pues hay un mayor deseo por comer. Entonces la persona no controla la cantidad que consume. Como ya tiene un gusto mejorado, pues este deseo es aumentado y no lo controla. Y la otra razón puede ser porque el cigarro en la boca se sustituye por alimentos. Como la persona está tan acostumbrada a tener algo en la boca prácticamente todo el día, esto lo que hace es que lo reemplaza por pues consumir algún alimento, sobre todo aquellos que le den esta sensación de que pues tiene algo en la boca, como alimentos crujientes podría ser uno de los que se reemplazan por el tabaco. Y bueno, esto le da una sensación de placer, por eso el cambio. Entonces, dentro de las recomendaciones alimenticias que se dan para cesar el tabaquismo, está aumentar lo que son el consumo de frutas y vegetales, alrededor de 5 porciones al día de ambos. Los carbohidratos, pues de manera moderada, ya que sabemos que dentro de los carbohidratos están lo que son los almidones, y existen almidones pues que pueden causar aumento en lo que es, o sea, picos de insulina, y pues tampoco queremos eso. Entonces se va a preferir alimentos que sean integrales, leguminosas, etcétera, y evitar lo que son pues confites, alimentos azucarados, chocolates, helados, repostería, etcétera. También se recomienda aumentar el consumo de lácteos, más o menos 3 veces al día, lo que son las proteínas, y evitar las rojas y los embutidos, sobre todo por el alto contenido de sodio y preservantes. Grasas, preferiblemente insaturadas, y pues bebidas, evitar las bebidas azucaradas, preferiblemente agua. Se habla de jugos naturales sin azúcar extra, pero preferiblemente agua, y dejar como jugos de cualquier tipo de helado. También dentro del proceso de cesación de tabaquismo se puede dar lo que es el estreñimiento, y para evitar esto se recomienda una ingesta adecuada de fibra soluble e insoluble, y pues un consumo de líquidos adecuados durante el día, y como se recomienda en general, alrededor de 2 litros de agua, para también así ayudar a los beneficios de la fibra que se va a consumir. Dentro del proceso, pues también no todo es la parte de nutrición, o sea, lo que comemos, sino también la actividad física, ya que eso también va a ayudar a lo que es pues los movimientos peristálticos, o sea, la actividad intestinal. También va a ayudar a lo que dije, ¿no? El estreñimiento, y también puede ayudar con lo que es el control de la ansiedad, que se puede dar dentro de la cesación del tabaquismo, por el síndrome de abstinencia, evitar lo que es el aumento del apetito y evitar trastornos del sueño. Y pues es necesario que el tratamiento en la cesación del tabaquismo sea integral. O sea, al principio hablé de lo que es nutrición, lo que va a comer, pero también incluir todo lo que afecte el ambiente del fumador, para que así pueda hacer el proceso pues más fácil y más llevadero, y sobre todo que sea a largo plazo, que no se vuelva a repetir el hecho de que deje lo de cesación de tabaquismo y vuelva a volver a fumar. Bueno, como mencioné, pues lo que es la parte, pues la dietoterapia, pues ayuda o puede ayudar a minimizar los síntomas de síndrome de abstinencia, ya que más o menos el 50% intentan de fumar por sí solos, y el 75% concurren a un programa de cesación y experimentan pues obviamente el síndrome de abstinencia nicotínica, que pues es la causa del fracaso. Cabe recalcar que dentro de la evidencia hay muy poca evidencia donde se incluya la nutrición como parte del proceso de cesación de tabaquismo alrededor del mundo, por lo que no sé, les incito, no solo a ustedes, sino a cualquier profesional de la salud que ustedes conozcan, que tengan cerca, que
a que nos interesemos en el tema, ya que con la poca evidencia que existe, sí se ha podido ver alguna ayuda de la nutrición en el proceso de la cesación del tabaquismo, pero pues hay que seguir investigando. Como recomendación, pues ofrecer estrategias nutricionales que ayuden dentro de la cesación del tabaquismo, pues dentro de las, como ya les mencioné, las clínicas de cesación de tabaquismo que ya existen aquí en Panamá, e incluso implementar campañas en los colegios donde se hable de nutrición y tabaquismo para que pues, estos adolescentes que lamentablemente inician e incurren en este nocivo hábito a temprana edad, pues sepan que lo pueden dejar con la ayuda de nutrición y pues obvio saber las consecuencias que tienen. Y como dijo la doctora antes de mí, pues incrementan estos consumos por esto del vaping y demás. Y pues, por eso tenemos personas más y más jóvenes fumando, pero creo que con que implementemos campañas también en los colegios podríamos también ayudar a volver a reducir el consumo del tabaco en Panamá. Muchas gracias.